cualquier cosa que podamos imaginar es muchísimo más grande que lo que podemos poner en pantalla. Yo no lo sabía en el momento, estaba tratando con uno de los directores de una de mis películas favoritas de cuando era niño. En ese momento, su esposa, que estaba en primera fila, le empezó a llamar Luigi, Luigi. Y Volteó y alcancé a medio escuchar que le dijo, habla inglés. Y yo dije, ay, qué bueno que me dijo. sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos aquí con el profesor Arturo Rojas, actual profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Bueno, aquí nosotros lo invitamos justamente a participar en esta entrevista porque nos emociona mucho y nos interesa su trabajo en el Macabro Fest. El famoso Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México comenzó en el 2002 junto a la directora Edna Campos y Arturo Castelán, como un espacio para la exhibición, rescate y difusión del cine independiente, con películas especialmente elegidas como símbolo de homenajes y retrospectivas. Hoy se ha convertido en el evento más importante para los amantes de la cultura audiovisual del horror. Entonces nos gustaría, pues, más que nada, saber desde su experiencia acerca de este festival y cómo es que usted lo vive. Entonces, bueno, para empezar, nos gustaría saber cuánto tiempo lleva participando en el mundo de la traducción en el festival. Ok, antes que nada, Michelle, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y pues en el asunto de traducción, particularmente para Macabro, que es donde más me he desarrollado, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México lleva alrededor de 22 años. Y yo he colaborado con él al menos unos 20, 21 años, algo así. Y pues desde ese tiempo hasta ahorita me he tenido la oportunidad de trabajar en el festival y pues haciendo dos cosas que me gusta, trabajar con idiomas y ver buen cine. Digamos que su participación ha sido casi desde el principio, ¿no? Sí he estado participando en él desde el principio porque mi esposa Edna Campos, ella también egresada de Acatlán, fue quien dio inicio al festival y como 1 o 2 años después de que ella lo inició, yo tuve la oportunidad de trabajar con ella haciendo subtitulaje y traducción en salas. No, pues qué interesante y también qué participación de usted el poder estar en una labor tan importante que es la traducción. Y bueno, ¿cómo describiría la esencia del festival? La esencia del festival en sí es buscar buen cine de terror alrededor del mundo. La propuesta no es nada más buscar cine que recurra al efecto boo, que le llaman por ahí. Es el jump scare que le llaman. Pegar un brinco ante un susto y eso, sino que a veces de preferencia trate temas sociales, de género tomando el género de terror y el género hablando también en cuestiones de masculino, femenino, todo lo que pueda abarcar el cine, e insisto, que sea buen cine, sin importar dónde se haga, el formato en el que se haga, edades, género, raza, no se distingue. Y, por ejemplo, ¿cómo atraen de esta manera, por ejemplo, a las personas que no les gusta el género, ¿no? Porque, pues, hay muchas que dicen, no, el terror yo no le entro, no me gusta verlas, pero de todas maneras es otra perspectiva, ¿no? O sea, no solamente como encajonarnos a un solo género. Entonces, ¿ustedes de qué manera lo hacen como atractivo para que puedan
conocer más de estas películas? Pues se trata de hacer de esa manera, insisto, eso sería un departamento en el cual yo no participo muy activamente, pero de lo que sé del festival se trata de llegar a tantos públicos como sea posible. Se realizan charlas, presentaciones especiales, actividades aledañas como pintura, poesía, literatura, algunos foros como aquí mismo en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Se ha realizado un evento de macabro. Este año se llevó a cabo una competencia entre alumnos de Acatlán y la ganadora, los ganadores, porque fue al menos una pareja que conocí durante el cierre del festival. Son alumnos de comunicación, lugares como los faros del Faro de Oriente, por ejemplo, que es me parece a mí una iniciativa muy importante por parte del gobierno para llegar a zonas donde normalmente el cine como que no es una opción. Como yo lo veo, se trata de alcanzar a tanta gente como sea posible y pues enseñarles que es una opción. No se les puede convencer a que les guste, pero ver que hay otra manera de hacer cine. Ha habido películas que no son de monstruos, ni siquiera de fantasmas, que son unas grandes, desde mi punto de vista, grandes presentaciones de cine de terror, de suspenso. Películas como La Casa en Pine Street, La Casa del Fin de los Tiempos, una de las más maravillosas transformaciones a zombie que he visto, que se llama Contracted, cosas así. Todo eso y todavía más. Claro. ¿Cuál es el papel fundamental para llegar a estos públicos, ¿no? O sea, ¿cuál digamos que es como el valor añadido de estas traducciones por parte, por ejemplo, de su labor? Ok, en cuanto a traducciones, pues la manera que trato yo de aportar es traducir los contenidos, las líneas, todo eso de una manera que la gente en México pueda entenderlo, pueda sentirse hasta identificado. A veces ha sido necesario sí recurrir un poquito a utilizar expresiones propias de México, y en algunas ocasiones me han pedido que no lo haga para que también se pueda promover más la película. Siendo más neutro, es probable llevar los subtítulos a otros mercados, a otros públicos, y no se pierden precisamente en términos que sean propios de aquí. Sí, claro. Yo trato de hablarle al público de Macabro de la manera como siento que se habla aquí en México. Sí. Y entonces que logren entender, por ejemplo, por qué hay algo que asusta, de qué manera pueden relacionarse con algo. Por ejemplo, si están hablando, por ejemplo, sin que se vea. Si estuvieran hablando del Parque Central de Nueva York, yo lo traería como al Parque de Chapultepec, por decir algo. Entonces, eso es más o menos lo que trato de hacer, y siempre tratar de respetar la obra original. Sí, claro, aunque a veces pues yo supongo que se tiene que hablar un poco de coloquialismos y pues de palabras que la gente entienda, ¿no? A veces es necesario precisamente porque hacen referencia a algunos personajes. No sé, en televisión existe una serie de extraterrestres llamada Alienígenas Ancestrales. En lugar de referirme al conductor de ese programa con su nombre, a lo mejor mencione más bien a Maussan. Entonces ahí como que ya van entendiendo un poquito más de qué se trata, el punch que puede tener, el peso que puede tener. Tiene un poco de todo, dependiendo el género, el tipo de película de terror de la que estemos hablando, con la que esté tratando. Hay algunas que tienen que ver más con monstruos, fantasmas y eso, que debo decir son casi de descanso para mí, porque pueden pasar 10, 15 minutos en los que están persiguiendo a los protagonistas de la película y hay completo silencio. Okay. Entonces yo nada más veo pasar todo y hasta de repente y se empiezan a repetir cosas como ¿oyeron? Cuidado. Hay que ir haciendo también como una especie de banco de referencias para
aquí cómo se dijo esto y repetirlo de manera que no choque. La primera vez lo repetí, lo dije de una manera o lo traduje de alguna manera que no brinque a la segunda con una doble traducción. Eso por un lado. Por otro, la extensión. A veces cuando están hablando en pantalla, le requiere más tiempo del que uno puede poner subtítulos en la pantalla también. A veces una expresión lleva como 1 minuto para decirla en pantalla. Hay que resumirla de la mejor manera posible y que no se pierda la esencia al momento de la proyección. Es un reto porque hay que estar tratando con diferentes palabras, sinónimos, la sintaxis, hay que tratar de reordenarla para que quepa más en un pequeño espacio. Son 2 líneas aproximadamente por cuadro. Ok. Bueno, sí, porque aparte el género es, digamos, lento, ¿no? No es como una comedia que tiene que ir todo rápido, el lenguaje es, pues, extenso, ¿no? Pero sí es muy interesante saber cómo es que se lleva esto a que no se reitere, ¿no? Sobre todo, que es lo que comenta. Y igual, en cuanto a su experiencia dentro de este festival, ¿nos podría compartir alguna experiencia destacada trabajando con directores o estudios reconocidos del género? En este caso, por ejemplo, normalmente lo que se les conoce como las major, las grandes casas productoras, normalmente no están dentro del ámbito de macabro, más que nada porque el festival en sí busca dar otras opciones a las que normalmente se encuentran en las grandes cadenas comerciales, que ellas normalmente son quienes proyectan películas como de Paramount, de Fox, de Disney, etcétera. En cuanto a experiencias con directores, válgame, sí ha habido unas cuantas y del que me vienen a la mente un director italiano que desgraciadamente ahorita olvidé el nombre, pero me sentí muy satisfecho, muy lleno, que estaba yo ahí en la sala tratando de ayudándole con una conferencia, y recuerdo muy bien una línea que dijo casi al final de su presentación: cualquier cosa que podamos imaginar es muchísimo más grande que lo que podemos poner en pantalla. Esa es una de ellas. Experiencias. Alguna vez un director también italiano, Luigi Cosi, yo no lo sabía en el momento, estaba tratando con uno de los directores de una de mis películas favoritas de cuando era niño, una versión de Hércules hecha en Italia. Y ya después me enteré que era él, pero ese fue un caso muy muy especial. Su lengua nativa es el italiano, entonces era una masterclass, estaba dando la masterclass en inglés y se emocionó tanto que de buenas a primeras me cambió a italiano. No sé absolutamente nada de italiano y estaba tomando notas. En ese momento tuve que dejar de hacerlo, concentrarme y traducir lo mejor posible lo que le captaba. En ese momento su esposa, que estaba en primera fila, le empezó a llamar Luigi. Volteó y alcancé a medio escuchar que le dijo: "Parla inglés". Y yo dije: qué bueno que me dijo. Sí. Volvió a empezar, hizo eso otra vez, estaba hablando en inglés, todo, y volvió a cambiar a italiano de la emoción. Fue de lo más demandante que he hecho, por ejemplo, ahí en Macabro, pero salió bien. No sé cómo lo logré, pero salió bien. Entonces, una de tantas anécdotas que he tenido ahí en el festival. No, pues qué interesante. Supongo que muchas anécdotas que contar y sobre todo mucho que aprender también de los directores. A mí me gusta mucho el género y lo he aprendido a disfrutar todavía más. Yo era muy cobarde antes. Cuando estrenaron la primera versión de La pesadilla en la calle del infierno, La pesadilla en Elm Street, ahora sí le pusieron. Yo estaba muerto del miedo de entrar a verla y tuve la suerte de que uno de los otros 2 amigos con los que iba dijo: no puedo, mejor vamos a ver otra cosa. Pero ahora ya
es parte de la razón por la que me gusta trabajar con Macabro. Cada año estoy buscando esa película que me impacte. Recientemente la última edición de Macabro tuvo una película española llamada La mesita del comedor. Hace mucho que no me pasaba, la vimos en casa porque a mi esposa le mandan unos previos para que los evalúe. Y recuerdo que me paré 2 o 3 veces a ver cuánto le faltaba a la película porque yo ya no soportaba, o sea, ya no daba más. Entre mis favoritas olvidé mencionar el Off, una de mis películas favoritas, y es china. Pues la primera sería poder seguir traduciendo para Macabro. Cada vez se abre más y más y ha habido que llamar a otras personas para que también hagan traducción. De repente ya no me doy abasto. Creo que el récord de películas que he logrado traducir en un año han sido 17. A veces 3 en un solo día. Y pues a mí me encantaría seguir con Macabro todo el tiempo. Ahí no sé después si siga Macabro, si siga solo, sin mi esposa y sin que yo participe en él. Pero sí, me gustaría seguir participando en Macabro, cada vez estar mejorando un poco más mi manejo del idioma, de las herramientas para realizar traducciones y cada vez hacer un trabajo mucho más refinado que la... Claro. No, pues nosotros esperamos poder ir a todas las ediciones de este festival, que pues se ha vuelto uno de los más importantes, sobre todo para un público en general. Y bueno, pues agradecemos muchísimo su tiempo y sus comentarios sobre pues este festival en el que usted colabora. Y pues más que nada, muchas gracias.